Cuando todo falla, cuando la lógica ya no alcanza y la fe se reduce a un último suspiro, hay un nombre que se pronuncia en voz baja. No se invoca desde la comodidad, sino desde la desesperación, desde la noche más larga. Un nombre asociado al olvido, a la confusión y paradójicamente a los milagros imposibles. Ese nombre es San Judas Tadeo, el santo que escucha cuando ya nadie más responde. San Judas Tadeo no fue el más recordado, no fue el más nombrado, ni el más comprendido. Su nombre quedó marcado por la sombra de otro Judas, y durante siglos muchos evitaron siquiera pronunciarlo, como si al hacerlo invocaran traición en lugar de esperanza. Pero Judas Tadeo permaneció, fiel, silencioso. Caminó junto a Jesús sin buscar reconocimiento, sin reclamar lugar, sin dejar huella visible. Tras la muerte de Cristo, eligió los caminos más oscuros, tierras donde creer era una sentencia, donde predicar era un acto de valentía absoluta. Y fue allí, en el riesgo, en el abandono, en la fe llevada al límite, donde comenzó a transformarse en símbolo de lo imposible. Después de la muerte de Jesús, los caminos se separaron. Los discípulos se dispersaron por regiones donde el mensaje no era bienvenido. Y San Judas Tadeo eligió uno de los destinos más peligrosos. Predicó en tierras donde los dioses eran otros, donde hablar de un solo Dios era visto como amenaza y donde la fe no se debatía, se castigaba. No iba acompañado de ejércitos ni de poder. Iba con palabras, con convicción, con una fe que no necesitaba ser explicada, solo vivida. Las tradiciones cuentan que sanaba, que expulsaba aquello que no podía verse, que devolvía claridad a mentes rotas por el miedo, no como un mago, sino como un intermediario, alguien que pedía, no alguien que exigía. Con el tiempo, su figura comenzó a asociarse a lo imposible, a causas que ya habían sido abandonadas, a promesas hechas en silencio cuando todo parecía perdido. Tal vez por eso, cuando otros santos parecían lejanos, Judas Tadeo se volvió cercano, humano, accesible. La gente no le pedía riquezas, le pedía salidas, respuestas, un camino donde no lo había. Y finalmente llegó el martirio. Fue asesinado por no renunciar a su fe. No gritó, no negó, no huyó. Murió como había vivido, sin reconocimiento, sin gloria terrenal, pero con una lealtad absoluta a su misión. Ese sacrificio selló algo más profundo que una muerte. Selló un símbolo, el símbolo de que incluso cuando todo parece terminado, cuando la historia ya está escrita y el final parece inevitable, todavía puede existir una última intercesión. Ahí nació el Judas Tadeo que hoy se venera. Durante siglos, Judas Tadeo permaneció en silencio, no porque no escuchara, sino porque casi nadie se atrevía a llamarlo. Su nombre seguía cargando una herida, una confusión, una sombra que no era suya. Pero algo comenzó a cambiar. En los márgenes de la fe oficial, en los hogares donde la desesperación era cotidiana, la gente empezó a invocarlo en secreto, no con grandes oraciones, sino con súplicas rotas, con promesas hechas desde el miedo y la necesidad. Hay un detalle en los evangelios que casi nadie recuerda. Un momento breve, una sola pregunta. Durante la última cena, cuando el miedo ya flotaba en el aire, cuando todos intuían que algo estaba por romperse, San Judas Tadeo habló. No preguntó por poder, no preguntó por castigo, no preguntó por gloria.
Preguntó por los que quedarían fuera. Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es una pregunta distinta. No nace del ego, nace de la compasión, de la inquietud por quienes no entienden, por quienes no alcanzan a ver, por quienes se quedan atrás. Jesús le responde que su presencia se revelará a quienes amen y permanezcan fieles. Pero esa pregunta quedó sembrada, porque Judas Tadeo no intercedió por sí mismo, intercedió por los olvidados. Siglos después, cuando su nombre ya estaba marcado por la confusión, cuando muchos evitaban invocarlo por miedo a equivocarse, comenzó a circular una idea sencilla, casi susurrada, una recomendación entre personas desesperadas. Pídele a Judas Tadeo. Él casi no recibe oraciones. Debe estar esperando que alguien lo llame. Seguro estará encantado de ayudar. No era burla, no era ironía, era algo profundamente humano. Si otros santos estaban rodeados de multitudes, si sus altares siempre estaban llenos, si sus nombres eran pronunciados sin pausa, entonces Judas Tadeo permanecía en silencio. Y ese silencio se volvió cercanía, porque quien ha sido ignorado entiende al ignorado. Quien ha sido confundido entiende al que no encuentra claridad. Así nació su devoción más profunda, no desde los templos más grandes, sino desde los cuartos cerrados, desde las noches largas, desde las oraciones que no sabían a quién más dirigirse. A partir de ahí, ya no fue solo un apóstol, se convirtió en refugio. Con el tiempo, la figura de San Judas Tadeo comenzó a rodearse de símbolos, no como adornos, sino como claves. Se le representa con un bastón, camino, misión, peregrinaje interior. Con una medalla en el pecho, la presencia de Cristo siempre cerca del corazón. A veces con una llama sobre la cabeza, la fe que no se apaga, incluso bajo persecución. Pero más allá de las imágenes está el acto, la manda, la promesa. Personas que caminan kilómetros, que cargan su imagen entre multitudes, que agradecen en voz alta lo que pidieron en silencio. No todos creen de la misma forma, no todos piden lo mismo, pero hay algo que se repite. Cuando la vida se quiebra, cuando no queda margen para el error, cuando la esperanza se reduce a un hilo, ese nombre vuelve a aparecer. No como superstición, como vínculo. Porque Judas Tadeo no representa el milagro fácil, sino la fe que resiste cuando todo tiembla. La idea de que incluso en el borde del colapso, alguien sigue escuchando. La historia de San Judas Tadeo no es la del triunfo inmediato, es la de la espera, la de la fe puesta a prueba. Tal vez por eso su devoción no desaparece, porque mientras exista alguien al borde de rendirse, existirá una oración dirigida a él. San Judas Tadeo no promete finales perfectos, promete compañía, intercesión, una última luz cuando el camino se oscurece. Y para muchos, eso es más que suficiente. Si te gustó el video, suscríbete y dale like para que sigamos creciendo juntos.